circular, es elíptica, no es lineal. Pero claro, si yo tengo mi vida estructurada mentalmente a base de una economía lineal, necesito un trabajo que sea de economía lineal. Y ya la hemos liado. Entonces, la sociedad está muy bien montada. En España más o menos pagamos las cosas al mes. Aquí tengo entendido que cada semana. Más lineal no se puede ser. Cada semana te repetir. Entonces, claro, es difícil así tener una economía circular. Pero si sabes salir de ese estigma y abres tu mentalidad a nuevos paradigmas, verás que todo eso también puede ser de otra manera. Estamos a un solo pensamiento de cambiar las cosas en nosotros mismos, pero nunca alcanzamos ese pensamiento. Y hay que entender que un pensamiento limita más que un gen. Nuestra genética limita menos que nuestro pensamiento. Volviendo a la parte de la educación, yo tuve el privilegio de trabajar con estudiantes que cuando venían a mi oficina son estudiantes llamados problemáticos, de problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Entonces cuando yo me ponía a hablar con ellos, porque mi visión siempre del ser humano, intuitivamente, como que algo dentro de mí me decía que había algo más en la educación. Y cuando yo veía a ese estudiante, yo veía que era tan talentoso, y yo decía, Dios mío, este es el que me están diciendo que tiene problemas de aprendizaje. Y entonces yo me doy cuenta, pregunto, tu trabajo, que tú trabajas con estudiantes, ¿dentro del sistema o...? Esto es lo más divertido. El otro día empezamos a hacer astrología en un colegio. El director tenía el culo así. Tenía que el culito así de el director nunca había venido a la clase, ese día vino. ¿Qué lograste? Nosotros tenemos una asignatura que se llama Educa tu talento y se basa en ir guiando a los alumnos hacia su talento y, como decía antes, el ser humano se hace constantemente trampas al solitario. ¿Se entiende esa expresión de trampas al solitario? No. Se autosabotea. El solitario es un juego de cartas que juegas tú solo contigo mismo. Te haces trampas a ti mismo. Entonces, aquí hay una doctora, ella, ¿vale? Y ella nos podrá confirmar lo que voy a decir ahora. Hay algo que la ciencia ha demostrado hace muchos años. Si hay pocas verdades rotundas y universales, pero una de las verdades rotundas y universales es que todo es energía. Por lo tanto, el ser humano es energía, ¿vale? Pues esa parte de la ciencia en los colegios, no. Entonces, cuando intentamos tocar temas más energéticos como la astrología, que yo no doy por supuesto que la astrología sea algo 100% tal, sencillamente es una opción para explorar, como lo puede ser el lineagrama, como puede ser el Reiki, sencillamente es una opción, pero son opciones que están ahí que pueden aportar un valor en algún momento dado, nada más. Claro, esos ponen los pelos de punta para un colegio, pero por más que les razones que todo tiene que ver con una parte energética, no lo comprenden. Entonces, ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo. ¿Cómo tú logras penetrar en ese sistema, ¿no? Pues por la parte científica. Y si hay alguna mano por la parte científica. Okay. Entonces, como buen libra que soy, les enseño lo que quieren para luego hacer lo que me da la gana. Básicamente sería un poquito... Esto se está grabando, voy a quedar mal, ¿eh? Acá tienes una pregunta también. Tengo varias. En principio, no sé si se me ve la felicidad que tengo de tu presencia. Gracias. Estoy súper feliz, ya te cuento. He seguido el trabajo de Ken Robinson desde hace muchos años. El libro... Ya lo vi. Y él ha puesto la mitad de los puntos sobre mis vidas. Y además de eso, por supuesto, Howard Gardner, las inteligencias. Entonces yo quería preguntarte, son varias preguntas. Una es, ¿el geniotipo es una herramienta más directa, complementaria y directa de las inteligencias múltiples, porque va más específicamente a dar una solución? ¿O una solución no, a identificar? Mira, las inteligencias múltiples es algo que estudiamos cuando estuvimos en cuenta todo esto, porque realmente aporta valor muy interesante, pero lo deja un poco en la parte más superficial. No es que no sea válido, sencillamente queda por ahí, pero por ejemplo, una de las inteligencias múltiples habla precisamente de la parte más científica, sí. ¿Vale? Pero claro, dentro de ahí hay muchos campos.
Entonces no concreta, o sea, abre campos, pero no concreta. Entonces nosotros nos encontrábamos que había gente que sí que encajaba, o sea, que Pentágono encajaba con una entidad o sea, una inteligencia múltiple determinada, pero Cuadrado también. Pero Romo también. Entonces, oye, hay 3 capacidades neuronales que encajan con una sola inteligencia. Entonces, que está genial, si nosotros nos ha servido un montón y es brutal el trabajo de él, pero nosotros hemos intentado ir un pasito más allá para concretar. Porque básicamente las inteligencias múltiples ven eso, pero no calculan la parte cognitiva. Y el genotipo, lo que es la ciencia del genotipo, o sea, la aportación es que el talento es la suma de 3 partes: capacidades cognitivas, capacidades creativas y capacidades perceptivo-motrices. Dicho de otra manera, yo puedo tener una inteligencia múltiple determinada para jugar a baloncesto, ¿vale? Esto es un ejemplo muy fácil que siempre pongo, pero se entiende. Bien, yo jugaba a básquet, ¿vale? De hecho, cuando tenía 14-15 años fui llamado para jugar, esto lo conté otro día creo, a la selección catalana de básquet. Y llego ahí súper contento el primer día a la selección, soy uno de los mejores, era esto. Y llego ahí, el entrenador me dice, campeón, no vas a llegar a profesional. Esto fue lo primero que me dijo. Dije, hombre, ya me has jodido toda la ilusión, ¿por qué me dices esto? Bueno, ahora me he encontrado el sentido, en ese momento no. Pero me dijo, es que tú no vas a medir nunca más de mi jefe, ¿vale? Bien, pues entonces te das cuenta que dentro del talento, la suma de tu capacidad perceptivo-motriz es importante. Para según qué trabajos necesitas un determinado talento, por ejemplo, para ser gimnasta, necesitas un tipo de cuerpo determinado. Por tanto, por más que tú tengas una inteligencia múltiple para jugar a básquet o ser gimnasta, si la parte perceptivo-motriz no te acompaña, ese no es tu talento. Entonces las inteligencias, o sea, múltiples son geniales en alguna cosa, pero no determinan talento. Determinan solo la parte de la inteligencia. Pero no, ahí estoy confundida. Tú dices que tienes el talento, pero lo demás te tiene que apoyar para que lo cumplas. Por ejemplo, una presentadora de televisión tiene que ser talentosa, pero además bonita. No, digo yo. No. El talento es la suma de la capacidad cognitiva, la capacidad creativa y la capacidad perceptivo-motriz. Por tanto, si en el universo, en el estereotipo, hace falta que la presentadora sea atractiva, eso significa que tiene que tener, para tener talento de presentadora, tiene que tener una capacidad perceptivo-motriz de ser guapa. ¿Se entiende? Sí, porque a lo mejor tú tenías un talento, había sido ágil con la pelota, claro, o lo que sea, no tenías la altura, pero tenías el talento. No, porque si no estaría jugando al básquet, hubiera sido profesional de básquet. Messi cuando Entonces, decían que tenía problemas y mira lo que... Sí, pero fíjate, eso está diciendo súper interesante. O sea, yo es lo que decía, tenía facilidad y habilidad para jugar a básquet, pero no era mi talento. Porque para ser talento le faltaba una parte que es la perceptivo-motriz. Eso es mira, te lo voy a poner desde el punto de vista de la música, ¿vale? Soy músico, toco 7 instrumentos, pero tengo poca voz y desagradable. Como me pongo a cantar, la más liada, ¿vale? Entonces, dentro del mundo de la música, yo no tengo una capacidad perceptivo-motriz dentro de mis cuerdas vocales para cantar, ¿vale? Entonces, mi talento no es ser cantante. Puede ser músico, pero no ser cantante. Entonces, hay talentos donde la parte perceptivo-motriz es importante. Entonces, el talento es la suma de esas 3 capacidades. Normalmente la capacidad perceptivo-motriz solo es para unos determinados trabajos. En el campo del fútbol, el tamaño o la medida es casi poco importante, cada vez menos, pero de momento no es una cosa imprescindible. Pero yo para básquet, y a todo esto, hay excepciones. Iggy Pop es una cantante. Había uno de básquet que hacía 1,69 m, llegaba a NBA, 1, 2. Como toda norma hay su excepción, pero no es lo normal. Entonces hay trabajos donde esa parte perceptivo-motriz tiene que ser imprescindible para que tu talento se dé. ¿Sí? Y eso es parte de lo que tú examinas de perceptivo, eso es parte de lo que tú examinas con el test. El mapa analiza todas. No, con el test la parte perceptivo-motriz no la discriminamos porque, como digo, es la menos influyente. Lo que discriminamos con el test es la capacidad cognitiva y la capacidad creativa neuronal. A no ser que sea, como dice Tony también, pues de esas actividades que es como prescindible cumplir eso, pero en muy pocas actividades del día. Básicamente porque si haces el test y te salen todas las capacidades, en mi caso, yo hago el test y me salen todas las capacidades cognitivas para ser modelo y luego me miro y digo, no, la parte perceptivo-motriz no la tengo. Entonces, pues eso. Tony. Lo mato.
Entonces, con tu trabajo vas a desmitificar la palabra talento para que las personas sientan que, o sea, conozcan que todos tenemos talento. Exacto. Mira, esto es muy interesante porque cuando empezamos a estudiar todo esto, resulta que la ciencia y la neurociencia, para ellos creatividad y talento era lo mismo. Y no es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, pero la ciencia dice que todo el mundo es creativo en algo, por tanto todo el mundo tiene un talento. El problema es que no conocemos nuestro tipo de creatividad. Para que nos entendamos, ¿alguien de aquí considera que no es creativo? ¿Todo el mundo se considera creativo? ¿Sí? Esto no suele pasar. ¿Que alguien diga que no? No, vale, no vale. Bueno, normalmente siempre hay alguien que se piensa que no es nada creativo, cero creativo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una capacidad que es la capacidad creativa fundamental, que es la que se estropea una bombilla, no tengo escalera, pues yo busco la manera, o sea, me subo encima de una silla y tal, eso es creatividad. Pero asociamos creatividad normalmente a la parte artística o entonces no. Igual que hay una creatividad, es la capacidad conceptual disociativa, que es la de asociar ideas divergentes para obtener nuevas ideas. Esa suele ser la gente que tiene facilidad para la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de capacidades. ¿Qué sucede? Y aquí está el problema de la educación. Hay capacidades que tienen que ver con la parte de la lengua, hay capacidades que tienen que ver con la parte de la matemática y hay capacidades que tienen que ver con la parte humanística. Y estas son las que no se tocan en el colegio. Entonces, las otras sí que se tocan. De hecho, el coeficiente intelectual está basado en la habla y en la matemática, pero no está la parte humanística. Por eso no es un test válido para la educación. Y por eso estoy tan emocionada que estés trabajando directamente en las escuelas y que estés hablando de astrología. Dos preguntas para conectar ese tema. Bueno, el geniotipo precisamente se le da mucha importancia a todos esos tipos de creatividad porque es lo que también entran a definir. Para ir enfocando la recta final. ¿Así ya? Ay, pero ya con lo interesante. Bueno, aquí nombraron la astrología, ¿sí? ¿Se tienen en cuenta por qué y en qué sentido la astrología es el mapa general? No sé si aquí sois muy fan de la astrología, pero va a ser como un contus interruptus lo que os voy a decir, ahora. A ver, por un lado va a ser qué guay y por otro lado va a ser mierda. Pero bueno. Nosotros no hacemos astrología, nosotros hacemos patrones de astrología. Vale, esto significa que dentro de las herramientas energéticas vimos que la astrología es la que aportaba más información dentro del propósito. Entonces, es muy fácil. Nosotros con las capacidades creativas neuronales podíamos llegar hasta aquí, pero nos faltaba la siguiente parte. Dicho de otra manera, yo con la parte neuronal puedo saber qué se te da bien. Por ejemplo, lo tuyo es el arte, pero qué tipo de arte en tu cerebro no está. No, es que mira, aquí tienes un rinconcito que sirve para pintar al óleo. No, esto no está. Entonces, la parte de discernir cuál es tu especialidad dentro de tu talento es con la parte energética. O por ejemplo, tú tienes capacidades creativas para ser médico, pero ¿qué tipo de médico? Esto ya no lo podemos medir a través del cerebro, ¿vale? No hemos sabido hacerlo todavía. Puede ser que algún día sea, ¿no? Bien. Entonces empezamos a mirar, miramos el enneagrama, no nos servía por la parte de la personalidad, miramos las inteligencias de múltiple, que no es energética, pero veíamos que nos sumaban unas cosas, pero para otras no. Estuvimos mirando el diseño humano, que es muy completo, pero es mucho diseño humano, o sea que es genial, pero aporta tantísima información que sintetizarlo era complicado. Entonces empezamos a dibujar. El tarot no era plan, bueno, numerología a veces sí, a veces no. Entonces nos fue más fácil con la astrología, pero patrones de astrología, porque descubrimos un agujero negro en la astrología muy grande. Y esto no te lo he contado nunca, ¿no? Hay que dejar algo para el segundo máster. Y voy a compartir este agujero negro, ¿vale? A ver cuál imagináis que es el agujero negro de la astrología. ¿Los ascendentes? ¿El qué? El agujero negro de la astrología. O sea, lo que no resuelves con la astrología, quieres decir. Y eso es un agujero negro muy grande. Cuando se lo he dicho a astrólogos se le caen como una cara de mierda, me has pillado. Los calendarios distintos. Voy a dar una pista. Gemelos mellizos. Y los dos diferentes. Claro.
Porque si en la misma hora... No, no es la misma hora, exactamente. Bueno, pero es que los segundos no cuentan en la carta astral. Ahí cambia, o sea, con 5 o 10 minutos de diferencia en cuarto de hora no cambia, No, es la misma carta natal. Es la misma, puede ser totalmente distinta. Hago muchas veces gemelos, e incluso otro día tuve la experiencia de una madre que me dice, estoy súper frustrada porque yo soy astróloga, dice, y a mis hijas no les puedo decir nada, me dice, porque nacieron con 3 minutos de diferencia, 6 minutos de diferencia, perdona, me dice, tienen exactamente la misma carta natal por todos Pero lados. son diferentes. Me dice, pero es que nada que ver la una con la otra. Por tanto, ahí dejo el agujero negro, ¿vale? Y es, perdóname, ¿es con astrología tropical o médica? Porque son muy diferentes. Tropical. Vale. Entonces, con el genotipo más la astrología, a través de los patrones de astrología, una de esas personas, o sea, una de esas niñas, venía para ser directora de cine y la otra venía para ser enfermera o médica, no me acuerdo. Entonces, nada que ver una cosa con la otra. Pero astrológicamente eran iguales, con lo cual la astrología tampoco puede ir mucho más allá. Pero los patrones que son, que nosotros nos basamos en estadísticas, por ejemplo, cuando has hecho 2000 personas y te das cuenta que cuando sale Escorpio con rombo, esa persona tiene relacionado cosas con el trauma sexual, ¿qué pasa aquí? Cuando te das cuenta que Libra con cuadrado y con infinito suele ser una persona que está dirigiendo equipos, dices, ¿qué pasa aquí? Entonces empiezas a juntar y empiezas a hacer patrones. Entonces nosotros la astrología la utilizamos para eso. Tenemos la capacidad neuronal, la capacidad cognitiva y luego le sumamos la especialización. Entonces eso va bien sobre todo para los que son infinitos, ¿vale? Que tiene que ver con el mundo de la terapia. Hostia, pero ¿cuál es mi campo? Entonces, por ejemplo, si tú juntas infinito con rombo, con Géminis y con Cáncer, suelen ser personas que con Géminis y con Tauro, personas que vienen a trabajar terapia de bipolaridad o ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nos sirve la astrología. Vale. Y si quieres, cuento los 9 genotipos. Ahí va la siguiente instrucción. Bueno, pues son 9 genotipos. Tengo que decir que en el fondo son, son 9 genotipos. Vale. 81. Sí, no tampoco, es más. ¿Más? Es 9 por 9 por 9 por 9 por 9. Hola. Es 9 a la novena. ¿Vale? Wow. De hecho, cuando tú haces el test del genotipo, analiza medio millón de posibilidades. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. Infinito. Sí, empezamos por aquí. Infinito está... Voy a empezar por el kanji del equilibrio. Bueno, todo eso tiene que ver con el Mabui, que lo cuento en el libro. El Mabui es nuestra fuente de energía vital. El origen de esta investigación, cuando empezamos a ponerle ciencia, es en Japón, ¿vale? Y en Japón hay algo que se llama Mabui, y Mabui significa fuente de energía vital. Entonces el Mabui se divide en 3 kanjis, que son 3 partes. Esa energía vital se divide en 3 partes, ¿vale? Entonces, el kanji del equilibrio es infinito, triángulo y... infinito, triángulo, pero que no veo otro. Y elipse, ¿vale? Estos son como el equilibrio entre la capacidad intelectual y la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, infinito es el acompañante. Su propósito sí o sí es acompañar. Y es uno de los genotipos más determinantes. Si tienes infinitos, tienes que dedicarte al acompañamiento. Luego ya dependiendo de la configuración del mapa entero, puede ser desde terapia, a psiquiatra, a forense, a profe, a teólogo o lo que sea. Pero sí o sí está el acompañamiento. Entonces, por ejemplo, infinito tiene una sombra, una sombra muy, muy grande, ¿no? Que suele ser el ego y el yo. ¿Vale? Triángulo es el de los que menos sale porque es el único que tiene 6 capacidades biológicas diferentes. Entonces, infinito tiene 2 capacidades, triángulo 6, y tiene que ver con la parte de la venta, del marketing, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero claro, a veces también puede ser un gran político. Entonces, también depende de la configuración, cambia mucho, pero básicamente facilidad de comunicación. Y el elipse es el artista, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la creatividad del arte. Bueno, entonces, mira, por ejemplo, combinación. Si yo junto elipse con triángulo, o sea, artista, creatividad y divulgación, puede ser que lo mío sea el mundo del marketing o el mundo sí, o influencer, por ejemplo, exacto, o redes sociales. Para que sean redes sociales, por ejemplo, es elipse con triángulo con Géminis, ¿vale? Eso suelen ser redes sociales. Bueno, entonces, ahora vamos al kanji del interior, que es círculo, rombo y estrella.
Rombo son las bujías y los brujos. Es la intuición por un tubo, ¿vale? Hay una capacidad neuronal que es intuitiva. Esto es muy heavy, no sé si lo sabías, pero hace años que un doctor, hace 15 años, que un neurocientífico japonés descubrió que la intuición procede de la materia gris del cerebro. Por tanto, yo nunca había dicho que la intuición procedía de la materia gris del cerebro, pero sí. No tienen ni idea de cómo funciona, pero ahí está. Entonces, bueno, la capacidad intuitiva es una capacidad neuronal. Claro, esto en el colegio nos enseña, la intuición, ¿para qué? Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, rombo es intuición, y por tanto, como es intuición, siempre nos vamos a mover dentro de la sombra, dentro de lo que no se ve, ¿vale? Entonces, difícilmente serás astrólogo si no tienes rombo, ¿vale? Pero claro, rombo también es la muerte. Entonces, si me sale infinito con rombo, puedo ser psiquiatra, por ejemplo, ¿vale? La estrella. Estrella. Bueno, estrella no es un talento. Estrella sencillamente está relacionada a la autoestima. Y nosotros le pusimos estrella porque eso nos ayuda mucho a que el test tenga coherencia. Sin estrella el test tenía menos coherencia porque nos faltaba la parte de la medición de la autoestima del propio ser humano hacia uno mismo. Pero dijéramos que también a nivel estadístico nos ha servido para delimitar esas personas que desde temprana edad su talento ya se ve. Todos nacemos con talento, todos ellos, o sea, todos. Pero hay gente que a los 3 años, Michael Jackson, dices, pues chaval, yo creo que ha venido a ser músico. Entonces, mira, ponemos un ejemplo de las circunstancias, ahora que estoy en eso. Michael Jackson. Michael Jackson tenía el mismo padre que el resto de los Jacksons. Por lo tanto, tenía las mismas circunstancias. El cinturón iba para todos igual. Pero que tenía el talento de ser cantante era Michael Jackson. Los demás estaban capacitados para ser músicos, pero no era su habilidad innata. Por eso las circunstancias da igual. El mismo padre de la misma familia los crió igual, los educó igual, la música igual, tal y cual, pero no tenían el talento de Michael Jackson. Ahora que los Jackson 5 podían salir a hacer conciertos todos, sí, pero llegó el peñito y dijo, voy a pasar la mano por la cara así. ¿Se comprende esto? Esto es para que veáis, ¿sí? Y luego vamos a, como me estaba dejando, a círculo. Bueno, círculo leeros el libro porque círculo es otro nivel. Círculo es el 70% de las personas que yo hago. Círculo, su talento es el más chulo de todos y el más incomprendido, el amor incondicional. El amor incondicional. Sí. ¿Vale? Así, entonces, ¿vale? Y es el que tiene el propósito más chulo, pero más difícil. Y luego nos quedan el kanji de la razón, que es cuadrado, rectángulo y pentágono. Pentágono es la ciencia. Son básicamente lo que tiene que ver con personas que tienen una capacidad cognitiva de mucha memoria, de mucha retención. Cuadrado tiene que ver con una capacidad mimética, es decir, de repetir procesos. Son unos bien mandados, pero también pueden ser muy líderes. Entonces todo lo que son procesos de liderazgo, de oficina, administración, se les da muy bien. Y luego rectángulo tiene que ver con la parte de medio ambiente y capacidades más fundamentales como ser jardinero, o ayuntamientos, o escuelas, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es un poco el resumen. Así, ya está. Entonces, cuando se toma el examen, se le da esa interpretación y la persona tiene todas esas como posibilidades de enfocarse a su vida. Sí, la interpretación es el mapa del genotipo y es, aunque esto tenga parte de base científica, tú que eres médico, por más que haya unas normas médicas, necesita el diagnóstico del médico para acabar de saber qué sucede. Pues aunque el mapa está basado en estadística, luego está la interpretación de la persona que domina eso, por dónde van los tiros. Porque puede ser que el patrón de ser forense o psiquiatra sea el mismo a nivel de talento, porque las habilidades cognitivas son muy parecidas. Entonces lo que acaba de discernir si es forense o es psiquiatra, pues es si tiene más Escorpio, si tiene Piscis, si tiene tal, eso es lo que acaba de discernir más o menos si vamos hacia el lado hacia otro. Pero sabiendo tu verdadero talento, o sea, el primordial, es que puedes encontrar tu propósito. Sí, claro. O sea, una vez que llegas a ese punto, ya queda en la persona buscar la manera de desarrollar. Mira, voy a poner un ejemplo. El hijo de la jefa. Un tío súper interesante, muy grande, que tenía muchísimo de rombo, muchísimo, o sea, casi a tope de rombo, muchísimo, 22 años, 22, muchísimo rombo, muchísimo infinito, ¿vale? Un poco de pentágono, también tenía bastante de elipse, y luego tenía Escorpio, tenía Piscis y Sagitario,
¿vale? Entonces, a nivel de las capacidades, es un tío que tiene mucha intuición, por la parte de rombo, por la parte de infinito tiene mucha intuición. Y luego también tiene una parte de creatividad ahí y una parte de ciencia, ¿no? Entonces, bueno, tú vas juntando, y al final es una persona que se tiene que dedicar al acompañamiento. Pero ¿qué pasa? Como su capacidad tiene que ver mucho con la intuición, no existe en un libro lo que él ha venido a hacer aquí. Entonces él me decía, qué guay que me digas eso, porque por más que yo intento estudiar, no lo estoy atrasando porque tal, sino que lo estoy atrasando porque es que lo que hay en los libros no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Yo sé que me quiero dedicar al acompañamiento, que quiero acompañar a personas, pero no como dicen los libros, yo lo quiero hacer como yo sienta que tengo que hacerlo, ¿no? Vale, encontrar esa genialidad ya depende de él, pero por lo menos él con esto, y le dice, no, es que me confirmas todo lo que yo veía tal, y aparte le he dicho, cuando está Escorpio es trauma, dice, no, es que a mí lo que me gusta es el trauma, ir allí a tocar el fondo, el no sé qué, el de esto, sí, escudriñar todo. Pues ves, por Escorpio sé que ya es trauma. Dentro del acompañamiento tocas el trauma, así que terapia de pareja no es lo tuyo. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, ahora, a partir de ahí ya la genialidad final es suya, pero sabemos que él va por ahí. No tiene ya un cerebro para hacer medicina o psicología, no le hace falta hacer psicología, porque su cerebro no tiene eso. Bueno, va un poco por ahí la cosa. Te haría yo mismo una pregunta. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden llegar a usar el mapa de genotipo? ¿Cuál es el perfil de personas que pueden llegar a esa consulta o usar? Eso es fácil. Todo ser humano. Ya sabes. Todo ser humano a partir de 14 años. A partir de 14 años. Todavía a los 50, 60, bueno, la última persona, la de mayor edad que has trabajado. Bueno, no, he hecho personas de 90 años, Ajá. pero le hice el mapa del genotipo a un hombre de 79 años que los tenía casi todos, a tope, ¿vale? Y con 79 años, siempre me emociono cuando lo cuento también, porque el tío me dijo, es que yo he estudiado 6 carreras. Me dice, llevo como 18, 19 másters. Y ahora, dije, pues ¿tú cuántos años tienes? 79. Joder. Digo, ¿y ahora qué estás haciendo? No, y ahora estoy estudiando ingeniería mecánica. Digo, madre mía. Y yo, pero si es que usted es una máquina, o sea, ¿qué quiere que le diga? Y digo, ¿por qué quiere hacer esto? Y me contestó, porque no me quiero morir sin conocer mi propósito. Wow. Entonces, ¿cuál era el problema de ese ser humano? El problema es que era círculo. Y círculo jamás va a encontrar en un libro lo que ha venido a estudiar aquí. Y me decía, ya, es que por eso no lo encuentro. Estudio a ver si algún día. Digo, no, que no lo vas a encontrar. Entonces, claro, ese hombre estudia, porque es lo que le han dicho, pero que no está en los libros lo suyo. Entonces, claro, hostia, esto ya me cuadra, tal y cual, esto, lo otro, pum, que por más que hago. Y dice, yo he probado ingeniería mecánica, pero luego tengo también historia. Y tengo también, era telecos, o sea, el tío un coco, pero no le satisfacía. Porque no está. Pero porque no le llamaba nada, porque no era lo suyo. Dice, no. Dice, además tengo la sensación que aunque lo estudie ya lo sabía. Digo, ya, sí, ya lo sé. Entonces, bueno, eso pasa mucho. Si no conoces eso, pues te puede llegar. Ya os digo ahora, el 70% de las sesiones son círculos. Están más perdidos como tú por nunca. Pero ¿qué hace uno? O sea, vamos a ser una persona más joven que le suceda eso. Obviamente no. ¿Qué tiene que hacer en ese momento que para encontrarlo? Vale. Porque si es un círculo y continúa. Bien, lo bueno es que cuando por lo menos sabe, hay algo en él que hace clic, que dice, como su hijo, dice, bien, lo que yo sentía, o sea, yo sabía que no quería estudiar, pero no sabía el porqué, solo sabía que en los libros no estaba, pero claro, eso, enfrente a la sociedad, eso está mal, porque joder, con 22 años tienes que estar haciendo una carrera, ¿no? Ahora esto ya me aporta paz, porque esto me cuadra con lo que yo vengo sintiendo y si un tío que no me conoce nada me lo está diciendo, esto empieza a cuadrar. Entonces eso ya aporta como un, no voy mal. A partir de ahí, sabiendo que lo mío está más relacionado con la parte intuitiva y con la parte de inteligencia emocional, lo que tienes que hacer es formarte en eso desde el punto de vista de desarrollar eso, trabajar para desarrollar esto y ver que tu forma de llegar al propósito de vida no está en una forma de hacer intelectual, sino que tu propósito está en una forma de hacer de desarrollo emocional y de autoconocimiento. ¿Cuál es el problema? Me he enterado aquí que en Estados Unidos sí que hay carreras certificadas que tocan la emocional, pero por ejemplo en España o en Alemania, cero. O sea, la parte emocional, lo más parecido es una patata, o sea, nada. Entonces, claro, pues es eso. Entonces, cuando tú a esa persona joven le dices eso, por lo menos ya sabe hacia dónde orientarse, porque ellos notan que esto me vibra, esto la cosa va por aquí.
Ahora, ¿cuál es la especialidad final? Eso sí que ya es hacia dónde van. Pero, bueno, esta chica que, por ejemplo, dije que era directora de cine, fue muy divertido porque me dice, no te lo vas a creer, hace 3 días justamente le dije a mi hermana que quería ser directora de cine. Claro, yo le digo eso, que no le conozco nada, y ella te dice, hostia, por aquí voy bien. Si luego en vez de director de cine acaba siendo director de teatro o director de fotografía, pero bueno, la cosa va en algo relacionado con la imagen y con la dirección. Pues la cosa va un poquito por ahí. Yo diría también que hay un ejemplo también desde otro punto de vista, pero toca a tu pregunta, y es que a veces nos podemos sentir mal, podemos tener síntomas, no sé, debilidad, nos duele todo, y no encontramos qué es, no hay un diagnóstico clínico, eso genera ansiedad, no me hallo, me preocupo, etcétera. Pero el día que de pronto llega el médico y te hace el diagnóstico y dices, bueno, ya sé que tengo esto y por aquí le voy a dar la guerra y el alivio a esto. Es como encontrar ese punto también cuando ya te reconoces tus capacidades. Al final, cuando hay algo que es coherente con lo que tú sientes, se produce una cosa que es lo más bonito del mundo, que es paz. Y cuando hay paz, no te puedes confundir. Y se puede abrir un camino. Por ejemplo, vos decís de que es de los 14 años hacia arriba, ¿no? ¿Vos sos argentino? No. Cerquita. Uruguayo. Uruguayo. ¿Ves? Antes lo he dicho al revés y resulta que era argentino. Por ejemplo, que un chico que lo haga a los 15 años puede cambiar el mapa 3, 4 años por el nivel de madurez que pueda tener, o que es eso. Muy buena pregunta. Esa era mi pregunta, porque a los 24 o 25 años es cuando los lóbulos prefrontales maduran. Correcto. También como muchos hombres, ¿no? Que no maduramos hasta... Yo estoy en ello, todavía. Yo estoy en ello. 79. Dije nosotros. Sí. Yo estoy en ello. Me encanta la pregunta, y es una de las preguntas que nosotros nos hicimos. Por eso cuando empezamos con el test, primero hicimos las primeras pruebas a partir de 20 años para arriba y luego ya introducimos a partir de 14. En nuestro caso, hay una estadística ya que tenemos con unos 2.500 adolescentes de 14-15 años de los test que van haciendo en los colegios, que les hemos hecho el test 3 años después, y de momento no cambia. Puede cambiar un tanto por ciento, que a lo mejor en el IPS será un 90 y ahora son un 80, pero no cambia, porque el test está pensado para que contestes lo que sientes y no lo que piensas. Y los jóvenes aún saben discernir mejor que los adultos la diferencia entre sentir y pensar. Para ellos es bastante fácil saber lo que sí o no dudan, porque no ponen tanta mente como nosotros. Por tanto, como el genotipo estudia el talento, y eso tiene que ver con las capacidades biológicas innatas a nivel del cerebro, no influye. Si lo contestan bien desde el sentir y tú les acompañas a que entiendan la pregunta, la verdad es que no hemos encontrado variaciones. El único que varía es Estrella, que es la autoestima. Ese sí que varía muchas veces, pero solo aporta autoestima, solo entre comillas. De hecho, el otro día en un colegio nos pasó una chica a decirle forense y la tía se puso a llorar. ¡Hola, tío, es que quiero ser forense! O sea, es que se cuadra muchísimo, a pesar o sea, se cuadra mucho. Por lo menos el grupo de capacidades no varía. La especialidad casi seguro que varía, pero el grupo de capacidades no varía. Pues ala. Te hago la última pregunta, como ¿se puede? Dale, claro que sí. Como dices que el círculo sale mucho, ¿no? Y bueno, y para mí, sin saber nada, tiene sentido, porque las personas que nos gusta esto, pues normalmente nos gusta ser buena gente, ¿no? Pero esto del amor incondicional, ¿no? Todos los cursos y todo te dicen que seas lo mejor que puedas ser cada día, o sea, como que es nuestra práctica. Pero ¿qué sería? Como buscar una profesión, porque obviamente en tu día a día tú puedes practicar eso, es difícil, pero tú puedes ser agradable, estés en una oficina, estés barriendo, estés haciendo lo que sea, ¿no? Pero que lo ideal sería como encontrar una profesión más conectada con el humanismo. Entonces. Exacto. Tiene que ser una profesión que tú aportes algo al prójimo, desde el punto de vista de tu corazón, ¿vale? Y por tanto tiene que ser algo que nazca de ti y que no es chiste. Entonces tiene que ser un propósito propio que nazca de tu propia forma de comprender la vida desde el amor. Entonces normalmente, y para no ir mucho allá, que creo que te lo he comentado,
el círculo tiene el propósito en su herido. Entonces aquello que supera es el amor que le entrega a la otra persona. Cuando una persona, siempre pongo este ejemplo, sufre cáncer y supera el cáncer, luego suele montar asociaciones de cáncer para acompañar a otros que pues eso es una forma de acompañar desde mi herida superada, acompaño a otras personas desde mi amor incondicional a que superen cáncer. Sí, porque yo estaba pensando algo loco, bueno, si me permití, porque el humor es importante también. Porque digo, bueno, esto de practicar el amor incondicional como profesión, o nos hacemos monjas o tibetanos o lo que sea, o sea, ahí sí se supone que están pues mira, constantemente al servicio de los demás, ¿no? Y yo creo que si hay algo muy lejos, y es bonito también, ¿no? Y algo que de niña tú dices, quiero ser monja sin que te lo diga nadie, a lo mejor viene de esa idea de servir al prójimo, ¿no? puedo ser muy malo. Sé todo lo malo que quiera. Esto va a ser muy conflictivo, pero quizá lo más alejado del amor incondicional es ser monja. Okay. No, yo sé, digamos, si hicieran bien su trabajo, si lo hicieran bien, no me en religiones, sí. Ok, yo entiendo, sí. Es siempre que salga de ti algo que a ti te haga sentir feliz y que puedas ayudar. O sea, Círculo no puede evitar ayudar, no puede. Y no puede evitar dar antes que recibir, no lo puede evitar. Es una enfermera también ayuda. Claro, exacto, el médico es un matiz que tiene una vocación. Desde como tú entiendas. Pero fíjate, es muy curioso, hay muchas enfermeras Círculo, pero hay pocos médicos que sean círculos. Porque hay médicos que sencillamente les interesa la ciencia. Ejemplo, Dr. House. A mí no me gusta saber qué pasa aquí. Pero en cambio una enfermera sí que es mucho más de, es que le tengo que limpiar a este hombre las necesidades. O hay mucho amor ahí o no lo haces. Incluso yo me acordaré, hay una anécdota que cuento en el libro, que hay una mujer que le apasiona, o sea, cuando esa persona ha muerto, esa persona es muy rombo, de hecho es mi cuñada, a esa mujer lo que le flipa es cuando la persona ha muerto, estar una hora con esa persona limpiándola, tal, y acompañarla. Claro, tú imagínate el día que descubres ese talento y dices a tu mamá 15 años, mamá, que me gustan los muertos, que lo voy a limpiar. Niña, ¿qué haces? Estoy loca. Entonces, sí. Entonces por ahí va la cosa. Pues nada, un placer, gracias. Para mí es un sueño estar aquí. Y ahora que empieza la marcha, ¿no? El libro. Pero yo que tengo que decir del libro. Bueno, pues eso. Que sepáis que yo soy cero triángulo, pero por la parte de adentro la llevo fatal. Que hay libros que si alguien lo quiere, que lo pueda adquirir. ¿Qué valor tiene el otro? ¿Qué valor tiene? Oh my God. Tony, este 10 dólares. Patricia, ¿te apago esto? no, pero está en euros. Sí, ese es mi primer libro. ¿Apago? Hace siglos que no toco una cámara de